Bienvenidos a Censura Cero, soy Stefano Parisi y hoy tenemos un pequeño cambio en el roster de los incensurados porque los que faltaron el día de hoy se encuentran en una reunión de la BOA. Pero los vamos a dejar allá con la BOA y el día de hoy vamos a presentar a un panel de expertos que sabemos que tiene una calidad impresionante. Y voy a empezar con una persona que es una comunicadora de toda la vida, además antropóloga y mi tía ficticia, pero la quiero con todo mi amor de verdad. Ella es la dama de la palabra, Enrica Molinari. También les voy a presentar a Gildardo Liñero. Gildardo es un maestro más mítico de la Universidad de las Naciones y hoy viene con todo para hablarnos de la fuga de cerebros. Evelyn de Miranda, que nos va a contar con toda su lindura y ternura cómo es que estamos haciéndolo mal todos nosotros. Y por último, el creador de este programa, Luis Miguel Pérez Duarte. Bienvenidos a todos, panel. Es un gusto estar con ustedes. Y hoy quiero hablar del tema que es complicado para mí porque yo tenía puesta mi playera de Harvard hace unas horas porque me fascinaría ir a estudiar para allá. Pero sé que con la situación actual de nuestro gobierno pues está un poco difícil, ¿verdad? Así que el tema de hoy es fuga de cerebros y somos en Latinoamérica el país que más personas se escapan, porque parece el salsipuedes de cantaba Celia Cruz en Cuba, se escapan de nuestro país para estudiar al extranjero. Y una pregunta, ¿qué aspectos sociales influyen en la fuga de cerebros, Evelyn de Miranda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes como cada jueves desde hace ya algún tiempo. Pues justamente como comenta aquí el maestro Parisi, México lidera en Latinoamérica la fuga de cerebros y a nivel mundial es cuarto. Tenemos el cuarto lugar en fuga de cerebros. ¿Qué es lo que motiva esta fuga de cerebros? Bueno, el término correcto, haciendo referencia a la fuga de cerebros, sería la migración altamente cualificada. Hablamos de personas que estudiaron, tienen ya un nivel académico bastante alto, sin embargo, terminan yéndose a vivir a otro país donde buscan trabajo y se establecen, dejando su país de origen. ¿Qué es lo que motiva esta fuga de cerebros? Bueno, la falta de empleo y de mejores oportunidades. Ellos se van buscando mejorar su nivel de vida, se van buscando tener un sueldo mejor, un sueldo que vaya acorde al nivel académico que ellos tienen. ¿Qué ocurre? Que aquí en México podemos tener un nivel académico elevado, sin embargo ganamos menos que una persona que desempeña un trabajo distinto al nuestro y que quizá tiene un nivel académico más bajo. Tenemos mucha disparidad en los sueldos. Esto obviamente es notado por las personas que tienen ya estudios de posgrado y se van a otro país en busca de un empleo mejor. La pobreza, obviamente, también sería otro factor que motiva esta migración de personas altamente cualificadas. Ok, muy bien, gracias. Ahora me gustaría preguntarle a Gildardo. Gildardo, ¿qué cuestiones políticas influyen en la fuga de cerebros? Bueno, son varias, por supuesto que esto tiene que ver con una realidad social muy vívida. Como decía Evelyn, es una realidad que las personas se van principalmente a hacer los posgrados, el doctorado, especialmente a lugares como Inglaterra, como los Estados Unidos, pues por razones económicas, por supuesto, para tener una mejor vida, para tener una mejor seguridad en cuanto a muchos factores, pero es verdaderamente, y llama mucho la atención, que el gobierno no hace lo que debería en cuanto a políticas públicas de educación en estos niveles para retener a estas personas. No hay investigación en nuestro país. Son muy pocas las universidades que verdaderamente cumplen cabalmente con el área investigativa en todos los sentidos. Entonces yo siento que el gobierno le hace falta ahí unas políticas públicas adecuadas en cuanto a este rubro para mantener a estas personas y que aporten y que sumen en nuestro país. Oye, Gildardo, pregunto con respecto a lo que dices que me parece muy interesante. ¿Esto es reciente que no existe investigación o tiene muchos años? Pues yo creo que es de prácticamente toda la vida. En México no se ha caracterizado por ser un país que le haya apostado mucho por la ciencia y la tecnología, y ahora en esta administración pues muchísimo menos. Estamos viendo que no nada más no se le está incentivando
a estas organizaciones, las organizaciones que se dedican a la ciencia y la tecnología, sino que las están cerrando, les están quitando recursos. Entonces, pues vamos para atrás como los cangrejos, ¿no? Esto es lamentable, ¿no? De tener que reírnos de algo tan cierto como Es terrible, esto. es terrible. Estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta para la dama de la palabra, Enrica Molinari. ¿Es verdaderamente mejor nuestra educación en este país que en otros países? Bueno. ¿Estás silenciada, tía? Déjame te ayudo con eso. Ajá. Ahora sí. Ya. Adelante. Me lo repito. Claro, que sí es verdaderamente mejor la educación en otros países que en este. Híjole, qué pregunta tan complicada. Uh-huh. Yo creo que en México hay muy buenas universidades, hay muy buenos posgrados, pero sobre todo hay muy buenos maestros dedicados a los jóvenes. De acuerdo. Que si es mejor en otros lados como en esto, yo difiero mucho en cuanto a si es buena o es mala. Yo creo que el bueno y el malo es el alumno, el que tiene la voluntad de hacer las cosas, porque puedes tener un excelente maestro, pero si tú no tienes ganas, olvídalo, nunca vas a salir de el mediocre alumno. Claro. Yo quiero hacerles un paréntesis aquí porque estamos en México y si ustedes recuerdan, les he comentado que he mandado niños en adopción a Italia. Claro. Es increíble cómo las mamás de estos niños, sobre todo una de ellas, me dijo, Enrica, los niños mexicanos, y fíjense que hablamos de niños de patios de vecindad, de lugares muy sencillos los que se fueron, y me dijeron, estos niños tienen una velocidad de más. Hay una de ellas que llegó, claro, aquí había hecho nada más la primaria, hoy es una arquitecta y dibuja increíble. No es la escuela, es el mexicano. ¿Cómo quisiera que los jóvenes estudiantes y todo mexicano se metiera en la cabeza que es un pueblo especial, es un pueblo que heredó de mayas, aztecas, olmecas, pónganle lo que quieran, lo mejor, ¿por qué no van a ser mejores? Siempre hablamos de otras, si hay escuelas en otras partes del mundo, por ejemplo, si tú quieres estudiar economía y me dices que vas a hacer una especialidad en la Bocconi de Milán, adelante, mejor escuela de economía en el mundo. Pero si no vas bien preparado, no importa que sea la Bocconi. ¿Y quién te dio la preparación? Tus maestros mexicanos. Yo creo que cuando nosotros entendamos que lo hecho en México está bien hecho, vamos a aceptar más las cosas que tenemos. Que hay mejores, en todo el mundo hay mejores. ¿Cuántos sudamericanos venían? No sé hoy, no tengo el dato, pero venían a estudiar medicina a la UV de Veracruz. Así es. Costarricenses, panameños, de todo. En mi generación había una cantidad de alumnos, venían a estudiar medicina a Veracruz. Wow, entonces, señores, vamos centrándonos. Lo que tenemos es muy bueno. Cierto lo que dice Gildardo. El gobierno tiene que poner mucho de su parte y la iniciativa privada también. No la dejemos a un lado, que no es nada más ganar, ganar. También es invertir, invertir. Y aprovechando esto que comentas, tía, perdón que te interrumpa tantito, esto que dices es muy importante, ¿no? Tenemos que invertir en la educación y el gobierno debe invertir y la parte privada también, pero ¿qué debería hacer el gobierno para evitar la fuga de cerebros, Luis Miguel Pérez Duarte? Muchas gracias, Estefano. Primero que nada, déjeme felicitar y mandar un saludo a Evelyn, a Gilardo y especialmente a la que yo llamo muy cariñosamente mi maestra Enrica. Las políticas públicas, hablando en México, nuestro país, es un problema que está asociado principalmente con lo que es la productividad del país, ¿ok? Tenemos muchos talentos, como bien señala Enrica, y estos talentos que muchos de ellos, a través de becas que proporciona el gobierno, a través del salen a estudiar al extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Esta competitividad que tenemos en nuestro país, que muchas veces no está al nivel de estos talentos, son captados por empresas en el extranjero donde están estudiando.
Y esto es muy atractivo para estos muchachos. Yo me atrevo a compartir una historia de una persona muy cercana. Él estudió en el Tecnológico de Monterrey, sacó su licenciatura, se fue a hacer una maestría a Inglaterra y cuando regresó, tristemente este chavo, este joven, no encontraba trabajo y tristemente le decían, por favor en tu currículum no pongas que eres maestro en Inglaterra, porque nadie te va a contratar. Y fue la realidad, ¿sí? Este joven encontró o debió haber encontrado mucho más fácil oportunidades acorde a su talento fuera de México. Y esto, como bien dice Enrica, es una responsabilidad tanto del gobierno como también del ámbito privado, porque se tiene que trabajar en darles a estos jóvenes, primero que nada, un salario acorde a su talento. No estoy hablando a su grado académico, estoy hablando a su talento, ¿sí? Y que las empresas, a través de estos programas que se supone que debería impulsar el gobierno, pueda tener la capacidad de captarlos y retenerlos a través no solamente de dinero, amigos escuchas y compañeros panelistas, tiene mucho que ver con el nivel de satisfacción que puedan encontrar en el desarrollo de su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que sea un trabajo que les imponga retos, ¿sí? Y esto es lo que va a ir impulsando poco a poco esta competitividad que tiene que ser resultado de un buen programa, ¿sí? Político, público, en base a políticas desarrolladas específicamente con eso, que invite, por otro lado, al sector privado para que estos talentos sean captados o recaptados por nuestro país. Ok, increíble respuesta, maestro Luis Miguel. A mí me llama mucha atención varias cosas de las que están diciendo y me voy a permitir mostrarles o leerles un poquito acerca de lo que me mandaron en la semana. Estuve yo subiendo historias a mi Instagram, síganme Stefano Parisi, acerca de este tema porque me llamó mucho la atención y me lastimó los números que encontré. Por ejemplo, estaba leyendo yo que dicen que 900 millones de pesos son perdidos por los millones de mexicanos que se van al extranjero. 900 millones de pesos al año perdemos por los mexicanos que se van al extranjero y no regresan. Y Javi-14KL en Instagram me escribió, y ahí se quedaron. Tristemente no regresaron a su país de origen, triste pero cierto. Y México tiene buenos profesores, pero ningún incentivo para quedarse o ejercer la debida retribución. También el maestro Junior, ¿sí? Permíteme, Estefano, fíjate algo bien curioso, ¿sí? Estás hablando que me imagino que este comentario acertado que te están haciendo se refiere a los becados por CONACYT. CONACYT está invirtiendo aproximadamente $1 millón en cada beca, porque no es solamente mandar a la persona, hay que pagarle colegiatura, manutención, etcétera, etcétera. Ese $1 millón se pierde, porque el joven normalmente se queda donde va a estudiar. ¿Y qué opinas, Gilardo? Mi pregunta para ti es, ¿está mal que un mexicano no regrese a pagarle a su patria más si fue becado por CONACYT? Pues mira, no se trata tanto de regresar a pagarle como tal. Por supuesto que existen todas las carreras esta situación de agradecer a tu patria por haberte dado la escuela, etcétera, etcétera, hacer trabajos inclusive pro bono, ¿no? También como abogado, como cualquier otra profesión. Sin embargo, no se trata de eso, se trata de que no hay las oportunidades adecuadas en nuestro país. Todos queremos vivir de la mejor manera posible y si en otro país nos ofrecen estas bondades, pues obviamente las vamos a tomar. Esto independientemente de la situación del país. Muchas personas no nada más emigran por el dinero, algunas otras por la inseguridad inclusive. No se sienten seguros aquí en México y dicen, pues mejor me voy a la Gran Bretaña, voy a estar un poquito más tranquilo en ese sentido, ¿no? O a los Estados Unidos, que bueno, más o menos, porque tampoco allá la cosa está muy tranquila, que digamos. Yo digo, sí, no, ya si hablamos de algún lugar de Europa, pues sí estaría yo de acuerdo en los Estados Unidos. Bueno, Canadá sí está
poco más tranquilo, ¿no? Pero fíjate, Gildardo, hay un número muy interesante, ¿sí? Sí. El 80% de las personas que tienen una maestría, ¿sí? O un doctorado que estudiaron fuera, principalmente en Estados Unidos, están en Estados Unidos. Ahí están, ese sí, ahí se quedaron. Es el principal lugar donde nosotros tenemos fuga de cerebros, es Estados Unidos. Y otra cosa también importante, Luis, Estefano, Evelyn, señora Enrica, que aquí en México, y esto va a ser un poco doloroso, pero es la realidad, aquí no existe tanto la meritocracia, como decía Luis Miguel. Aquí es el compadrazgo, el que me conviene contratarte, etcétera, aunque haya salido con 6, con 7, no importa, o sea, eres primo de aquel, entonces no, es la verdad, no en Estados Unidos propiamente, en otros lugares del extranjero, sí verdaderamente andan headhunters, cazando a estas personas de excelencia y dicen, yo lo quiero en mi empresa, y se lo roban, se lo quedan, por eso lo ven haciendo un doctorado, tiene buenas calificaciones, tiene muy buena actitud para el trabajo, es inteligente, tenaz, etcétera, y dice, yo me lo quedo, yo me lo voy a quedar. Claro, la pregunta que le quiero hacer a la señora Enrica es, ¿las calificaciones influyen tanto en que una persona sea buena en su ramo laboral? No, las calificaciones no, pero ojo. Bueno, voy a ejemplos. Yo tenía una compañera que era de puro 10 y tomó nunca una licenciatura. Hizo una carrera X, pero nunca una licenciatura. Y yo no tenía puro 10 y sin embargo terminé mi carrera, por hacer un ejemplo. Sí. Pero hay un detalle para becas, para entrar a otras universidades, a maestrías, te piden un promedio mínimo. Entonces, es más que, como que es más que obligado el tener buenas calificaciones. Eso solamente que lo quitáramos ahí. Yo les quiero comentar, y ustedes lo saben, tengo una hija que está en Londres, trabajando el día de hoy en Solihull, en una empresa londinense de una aseguradora. Ajá. ¿Qué sucede con ella? Termina en la UDLA, no con un gran promedio, pero sí con un 8.9, una cosa así. Yo saqué 8.5, espérame. ¿Mande? Yo saqué 8.5, espérame, no me golpees tan feo, tía, por favor. Entonces, ella dice, ¿qué voy a hacer? Y entonces se contacta con la Universidad de Génova y encuentra una materia que se llama logística y transportación. Hace esto y se enrola en hacer cosas para seguridad de las empresas, seguridad de datos. Yo que soy tan neófita en esto, no sé ni explicarles, y cada vez que viene a México le pregunto y nunca he entendido, pero bueno, ella está haciendo eso, resguardando datos de las empresas. ¿Por qué les digo esto? Cuando platicamos, me dice, mamá, en México las empresas no tienen esto, solamente son normas de la Comunidad Europea. O sea, si ella quisiera venir, y como de veras lo ha querido, venir a México a trabajar, su rama no la puede ejercer, porque las empresas en México les vale gorro la seguridad de los datos, llámese bancos, llámese como ustedes quieran ponerle. ¿Por qué pongo este ejemplo? No tuvo muchísimas calificaciones de 10, es una brillante, no porque sea mi hija, es una brillante profesionista que ha trabajado en Milán, en Londres y ahora en Solihull, que cuando dice, mami, te extraño, y yo también, y no puede venir. ¿Dónde va a ganar? Lo que gana ya, pero no es solo el ganar, ¿dónde se va a emplear? Si eso no existe en México, y eso es triste, eso es triste, porque... Cero protección a los datos. Exacto. Y es información sensible de la empresa que debemos entender que se debe cuidar con todo resguardo. Inclusive debería haber una ley que lo hiciera bien, que les aplicara más bien. Bien, voy a leer los comentarios de la gente. Eso sería, te termino, eso sería para otro programa seguramente, pero ella cuida
hasta cuando hablamos en WhatsApp. O sea, ¿de veras importan las calificaciones? Te resumo, no. ¿Tienen que sacar buenas calificaciones? Sí. Ya, no, pues a ponernos a estudiar todos, porque yo con mi 8.5, mi tía ya presumía a su hija, ¿verdad? No puede presumir a su sobrino que saque menos calificación, porque pues ¿cómo le va a hacer, verdad? Lo bueno es que aquí habemos puros de 10, ¿eh? Permiso, me retiro, permiso, lo siento mucho, no puedo estar aquí frente a tanto. No, qué va, qué va. Yo soy orgulloso con mi 8.5. Sí. Hay algo bien interesante que está tocando Enrica. Ajá. Para mí como docente, ¿sí? Quizás mucha gente no va a estar muy de acuerdo conmigo. Las calificaciones numéricas, o sea, el 5, el 4, el 10, es la verdad, perdónenme que se los diga, es una triste excusa de un mal docente, ¿sí? Wow. El docente no tiene por qué estar buscando que un alumno saque 10, ¿sí? Claro. El docente tiene que buscar que el alumno aprenda, De acuerdo, ¿sí? de acuerdo. Y uno tiene hay algo que también decía Enrique al principio, ¿sí? No hay malos alumnos. Yo quizás difiera un poquito con Enrique, ¿por qué? Porque tiene que ser una combinación. La labor del docente tiene que ver de qué manera va a motivar a ese joven, a esa persona que no tiene interés, y decirle, mira esta manera, mira este camino, esto te va a llevar a que seas una mejor persona, ¿sí? Y eso es lo que va a ir impulsando a estos talentos poco a poco a que logren sus sueños. Especialmente los sueños hoy por hoy de tanta gente no es. De acuerdo. Evelyn de Miranda, ¿te escuchamos? No, es que ya sacaron mi docente interior. No, mira, sucede nada más para apoyar los comentarios del maestro Luis Miguel y de nuestra querida Enrica. Mira, yo también comentaba eso con mis alumnos, ¿no? Eso de ponerles un número a nuestros alumnos, realmente yo como docente estoy en completo desacuerdo. Tengo alumnos maravillosos, alumnos que me participan en clase. Algo que yo amo es que mis alumnos participen en clase. No me gusta estar hablando la hora completa y no escuchar el punto de vista de mis alumnos. Yo requiero que aporten. Entonces tenemos clases bastante nutridas, tenemos clase donde intercambiamos puntos de vista, nos enriquecemos unos con otros. ¿Y qué ocurre? Que a la hora del examen tengo un alumno que quizá no leyó sus apuntes y tuvo un mal día. obviamente, exacto, tuvo un mal día, se encuentra triste, desmotivado por algún motivo y falla, no sé, 3 aciertos. De estos exámenes que tienen 12 reactivos y 3 aciertos ya te da 8. Mortales, sí. Y yo digo, es que mi alumno merece 10, ¿no? Y yo quisiera ponerle el 10 a mi alumno, pero ya tiene su 40 de participación completo. ¿De dónde puedo yo subirle esa calificación, ¿no? Si me estoy ajustando al parámetro que me brinda el examen. Es bastante complicado, ¿no? En ese sentido, medir a un alumno con la calificación. Yo concuerdo con mis compañeros del panel, las calificaciones no importan en el aspecto que ya se ha mencionado. Sin embargo, como dice la maestra Enrica, para que tú apliques quizá a cierta universidad, sí te piden como requisito una cierta calificación, muchas veces de 8.5 hacia arriba, de 9 hacia arriba, dependiendo la universidad. Entonces, si en tus planes está irte a estudiar a esa institución educativa, entonces vas a tener que esforzarte porque ya sabes que tienes que mantener ese promedio. En algún momento me contaron una anécdota de un instituto tecnológico de aquí de Veracruz, que vino una empresa extranjera queriendo buscar pues jóvenes que estudiaran ingeniería para llevarlos al extranjero y ofrecerles unas becas y que ellos estuvieran aprendiendo. Bueno, esto tiene que ver con la educación integral, ¿no? Claro. Ya no es suficiente, y yo lo recalco mucho con mis alumnos, con únicamente ser bueno en la materia, sino que, y no me vas a dejar mentir, Estefano, la expresión. Es importante expresarnos de forma verbal, de manera correcta. También la maestra Enrica lo sabe, creo que todos los que están aquí lo saben. Sí. Tenemos alumnos que quizá tienen un excelente desempeño académico, pero esto de desenvolverse en público no se les da, las relaciones personales. Viene esta empresa extranjera, me parece de Japón, se encarga de ver a los jóvenes y primero manda a pedir a los de 10. Y ninguno.
bueno, tráiganme a los de 9. No, pues tampoco, ya que llegan a los de 8 y ya escogieron como a dos o tres muchachitos que ya no les importó la calificación del chico, hablando como tal del desempeño académico, sino que sí les dio la talla, que era una persona que, para empezar, creo que uno de ellos sabía japonés, no era lo primero, no era una persona que se había preocupado por aprender algún otro idioma, sabía japonés, sabía expresarse correctamente, era muy bueno no solo en la teoría, sino ya en la práctica. Bueno, ellos hicieron su evaluación, ¿no? La evaluación que se requería, pero sí es necesario esto de la educación integral, no centrarnos únicamente en la calificación que va a la boleta, sino prepararnos para la vida, decirlo de alguna manera. Y qué bueno que dices esto, porque, por ejemplo... ¿Sabes qué, Stefano? Yo quisiera continuar de lo que dice Evelyn, que tocó en un punto. Algo muy importante en México son los idiomas. El mexicano es muy fácil, y se los digo porque el italiano, para que aprenda inglés, y no me excuso en eso, es muy difícil. Que un italiano hable bien inglés o lo hablamos ridículo. Es troppo difficile. Es troppo. Una cosa que tienen los mexicanos es que dominan varios idiomas muy bien. Entonces, eso es algo que no hemos tocado y eso es algo que jala a nuestros chicos a otros lugares. Y se los digo por experiencia propia. Alessandra, inglés, español, italiano y un poco de francés, se la pelean. Y sin embargo, a lo mejor un italiano que aún estudió en la Bocconi, si no habla bien, lo quitan. ¿Por qué? Porque sobre todo ahora con las redes, el inglés es vital. Vital es universal ya. El inglés es universal. Eso de los idiomas tienes que ponerlo, también es algo muy importante. No, pero sí, es como Luis, Gil, que habla el zapoteco, habla maya también. Wow. Digo, eso también cuenta, ¿no? Sí, claro que cuenta muchísimo. Claro. Yo le quiero hacer una pregunta al co-creador de este programa. Estefano, yo creo que hay que leer los comentarios de... sí. ¿Me ayudas, Evelyn, por favor, a leerlos? Okay. Vamos a checar porque no está cooperando mucho mi... Es que también mi computadora me dijo que no quiere que lea los comentarios. Muy interesante tema, dice Erika Vázquez Camarero. Un abrazo, Erika. Esaú García dice, muchas felicidades, Enrica Molinari. Es un honor escucharte. Para todos es un honor, Enrica. Gracias por ayudarnos el día de hoy. Juan Carlos Martínez dice, hola, con muchas as, ¿no? Virginia Monzón dice, buenas tardes. Y creo que en general se estaban comentando acerca de que en México las oportunidades que hay para los jóvenes son casi nulas o inexistentes. Y yo veo esto. Hay un comentario, disculpa, Estefano, hay un comentario Adelante, al principio de Patricia Pérez que nos dice, creo que también tiene que ver con que incluso aquí en México las empresas que ofrecen mejores salarios y retos son extranjeras. A lo que estábamos comentando. Sí, y eso es tristísimo. Sí, ¿no? claro. Gil, te quiero preguntar como co-creador de este programa. Dígame, Estefano. Han hecho de Censura Cero el futuro tercer grado, yo estoy seguro de esto, ¿no? y no es porque seamos muy buenos, pero sí somos muy buenos. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros como educadores para fomentar que no haya tanta fuga de cerebros? Bueno, nosotros tenemos principalmente, como decía Luis, ser inspiradores. Tenemos que ser inspiradores, modelos para esos muchachos. Tenemos no nada más que participar, dar una clase. Como decía Evelyn, yo soy exactamente igual que ella. Luis lo sabe, yo soy muy socrático. A mí me gusta estar como en el ágora o plaza pública, estar dando la clase, hablando y retroalimentándome de lo que los muchachos están pensando en ese momento. A mí me agrada mucho ese tipo de clases. Sí recurro a los medios tecnológicos. Debo de decir que no tanto como debiera, es la realidad, pero a mí me gusta más ese acercamiento con los alumnos, el saber qué están pensando y con eso capto inmediatamente que me están poniendo atención, por supuesto, ¿no? Pero es importante a los muchachos inspirarlos. Ellos ya escogieron una carrera. Al parecer, escogieron la carrera adecuada a sus intereses, gustos, etcétera. Al parecer, digo, porque muchas veces hay muchachos que se equivocan. Claro. Entran en derecho, por ejemplo, pensando ciertas cosas y para el primero, segundo semestre o cuatrimestre dicen, la verdad esto no es lo mío, definitivamente, ¿no? Pero bueno,
tomando en consideración que la mayoría de los alumnos escogieron bien, pues hay que ser una pieza inspiradora para ellos, hay que ser un facilitador de la información, de todos los medios, de todo lo que transcurre en el mundo también, Claro. porque es importante darles un panorama crítico de cómo está toda la situación en el país y en el mundo. Y por supuesto, bueno, generarles un interés fehaciente, verdadero, analítico de la información que les está uno transmitiendo. Entonces yo Claro. creo que eso es muy, muy importante hacia los alumnos como maestro. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y saben qué? Creo que estamos olvidando algo como docentes que yo considero vital, que en el colegio donde trabajo y en la Universidad de las Naciones procuramos hacer, creo que todos, el desarrollar habilidades también. Decía Elon Musk que la gente cuando va a la universidad no va a aprender nada que no esté en Internet. Entonces, lo que tenemos que hacer como docentes es enseñar habilidades para que las personas que van a estudiar con nosotros salgan preparadas para realizar su trabajo de forma efectiva, porque si no lo saben realizar de forma efectiva, pues, no, ¿para qué vienen a la universidad? Pues para ponerse atentos a las clases, por no decirlo. Nada más. Fíjese algo bien interesante. Estamos hablando de cómo un docente tiene que guiar, motivar a un joven para que sea o para que vaya a buscar una satisfacción, ¿sí? Claro. El problema es que mucha gente se va del país porque un licenciado en Derecho, un médico, un ingeniero no encuentra trabajo. Entonces los vemos sin demeritar, por supuesto, la labor, atrás de un volante de un taxi o en mis tiempos vendiendo libros, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el problema. El problema es que en México no tenemos esa infraestructura que sepa apreciar el talento, ¿sí? Y como hay lugares donde sí lo aprecian, o cuando miren, un doctor, estoy hablando de doctor de grado, ¿sí? En educación, en México gana lo mismo que en Estados Unidos gana un auxiliar de docente. Madre mía. ¿Sí? Para que o sea, vean, o sea, una persona que se ha esforzado, ha invertido, ¿sí? Para sacar su grado de doctor en México, en Estados Unidos, con mucho menos esfuerzo, ganas más. Un exalumno mío, fíjate esto que dices, Luis Miguel, un exalumno mío de bachillerato, Rodrigo Fregoso, cual le mando un gran saludo, me dijo que él se fue de intercambio, no recuerdo qué país ahorita, me dijo que la familia con la que estaba, su papá era el que recogía basura y le daba para tener su hija en el extranjero, darle educación a él y a su otra hija de calidad en ese país, y además de todo tener una casa más grande que la de cualquiera de sus amigos. Yo me quedé con cara de... Estéfano, Dime, en ese, si me permites interrumpirte, perdón, claro. ahorita que haces esa referencia, me vino a la mente algo que vi en el internet. A ver. Un muchacho, un joven, no sé, entre 25 o posiblemente 30 años, hizo un experimento en Alemania, en donde trabajó una hora nada más en el trabajo supuestamente peor pagado de Alemania, que es justamente el de la basura, del reciclaje. Claro. Y le pagaron, obviamente, esa hora, y se fue a comprar los enseres para su departamento. Okay. Con una hora. Compró en un deli huevos, tocino, cereal, bueno, llenó una canastita, imagínate como un carrito de súper, como a la mitad o un poquito más, llenito de cosas para comer, con una hora de trabajo en Alemania. Madre Entonces, mía. para que nos demos cuenta cómo están las realidades, que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Claro, entonces, estamos hablando que ganó posiblemente casi 100 euros. 100 euros. Casi 100 euros por una hora. Permiso, voy por mi boleto de avión, nos vemos. Sí, no, es Alemania, gracias. Es que eso es otra cosa importantísima que hay que ponderar también. Claro. No estamos para competir de ninguna manera con estos países. No podemos competir en el sentido de que nos van a pagar miles de millones de pesos porque no los hay. Claro. Enrique Molinari, la dama la palabra, por favor. Yo creo que es muy complejo el problema en México porque desde luego van a decir que siempre el gobierno, mientras el gobierno no ayude a los empresarios, por poner una tontería, a que puedan poner de impuestos lo que tienen en investigación,
o en cosas que son para los profesionistas, esto no va a cambiar. Porque el empresario, que también mis respetos, quiere solo ganar, ganar. Y no importa, no se da cuenta que entre mejor pagada esté la gente, más le rinde. Eso es algo que no quieren entender en México. Una, si cada empresa tiene bien pagada a su gente, tiene sus investigaciones para mejorar todo, y el gobierno lo ayuda a que reduce impuestos, incentiva impuestos, mil cosas, claro. Es como que es la dualidad que al unirse hace que un ser humano tenga lo que todo ser humano quiere tener: una casa, claro, un carro, unas vacaciones al año, su familia. Yo creo que los seres humanos no pedimos mucho, no. La mayoría. A lo mejor habrá quien quiera maravillas, pero como yo siempre digo en casa, solo puedes dormir en una cama al día, solo claro, puedes comer 3 veces al día. O sea, no te puedes poner 50 camisas una encima de la otra. Entonces, con que tengas lo mínimo, bueno, no como dice cierto señor, un par de zapatos. Exacto, no, exacto. Es par de zapatos si quieres. Pero vamos. Andrés Manuel López Obrador, dilo con sus letras completas, Enrique. No, aquí es censura cero, doña Enrica. Aquí somos la voz, digo, censura cero. Somos la voz. Pues como dice Andrés Manuel, que un par de zapatos, no, a mí me encantan los zapatos y tampoco tengo muchísimos, pero varios. Pero me refiero, o sea, cuando tienes una casa, una familia, un coche, puedes pagar la escuela de tus hijos, el ser humano es feliz y trabaja a gusto. El gobierno gana más porque se vende más. Bueno, es una cadena que les cuento a ustedes. En el momento que Andrés Manuel y los empresarios, pero los empresarios, no los que andan junto de él, se unan y hagan un bloque, este país sale adelante. De acuerdo. Estefano, volviendo a tu pregunta, tú tenías una pregunta respecto a qué deberíamos hacer los docentes para evitar la fuga de cerebros. Así es. Me puse muy nerviosa porque yo no sirvo para eso de evitar la fuga de cerebros. Realmente, debo confesarlo. Yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes quieren viajar, viajen. Si quieren irse a vivir a otro país, váyanse a vivir a otro país. Ustedes exploren. Siempre trato de motivarlos, trato de que no les corten las alas. Me tocó, y esto lo compartí en algún momento con mis alumnos de educación. Mi mejor amiga, su madre fue durante muchos años profesora y le tocó ser directora de un kinder. Ella se topó con una situación, les hablo de hace unos 5 o 6 años, una situación alarmante. Los niños de kinder, les hablo de niños de 5 o 4 años, no tenían motivación de seguir estudiando. Les preguntaban qué querían ser de grandes y nadie decía quiero ser médico, ingeniero, escritor, pintor, nada por el estilo. Se encontró con una apatía y falta de interés aterradora. A esta directora de este kinder federal se le ocurrió hacer una especie de campaña relacionada con traer a personas universitarias o profesores jóvenes, o que, por ejemplo, yo que he escrito novelas para jóvenes, llevar a un ingeniero, llevar a un doctor, para que platicáramos con estos niños y que los motiváramos. ¿Por qué? Porque resulta que al ser personas quizá de escasos recursos, venir de familias de escasos recursos, sus papás desde esa edad les decían, tú no vas a estudiar, tú no vas a ser profesionista, tú te vas a ir a trabajar al campo con tu abuelo o con tu tía. O sea, les quitaban sus deseos de ser alguien en la vida, de tener una profesión. Y ya los niños, cuando las educadoras hacían su trabajo de decirles, ¿qué es lo que quieres ser de grande? Les decían, no, maestra, yo no voy a hacer nada. Es más, yo ni siquiera voy a estudiar, yo me voy a quedar nada más con el kinder o con la primaria. Realmente, entonces, yo lo que hago es decirles, si tú te quieres ir a la NASA, pues estudia para irte a la NASA. Y ya, si quieres ser astronauta, estudia para ser astronauta. Y saben que si no hay oportunidades aquí en México, hay que buscar otra manera. Es verdad, Evelyn, tú eres escritora, ¿verdad? Sí, lo iba ¿Dónde has publicado? ¿Nos puedes decir dónde has publicado? Aquí en México, pero tengo más cosas en España. Así de triste es la situación. No, hombre, haberlo dicho antes, podíamos hablar de todo. No, realmente no, o sea, digo, ahora, no solamente la fuga de cerebros se refiere a la ciencia y la tecnología, también se refiere al arte. También los artistas es una fuga de cerebros. Podemos tener mexicanos creando arte en el extranjero.
Y Evelyn, no sé si vieron la entrevista que hice Cecilio Pereira, el mejor guitarrista mexicano clásico en el momento. Véanlo en Está YouTube. entre los 10 mejores guitarristas del mundo. Y yo les pregunto, ¿quién es Cecilio Pereira para ustedes? Sí, no suena en México. No. En el extranjero sí. Y es tristísimo porque no conocemos ni siquiera nuestra propia gente. Vaya, y nos remontamos un poquito en la historia, el que inventó la tela color mexicano. Camarena, Y se nos fue Camarena volando y Camarena y valimos, ¿no? Es que dejar una última pregunta al panel, así para que, digamos, llegamos a una conclusión ya despuesito. Si hay un extranjero en México contra un mexicano que estudió en el extranjero y compiten por el mismo puesto, ¿a quién le dan preferencia? Lo repito, si llega un extranjero a México contra un mexicano que estudió en el extranjero y compiten por el mismo puesto, ¿a quién le dan preferencia? Se la dejo la bomba. A ver. Yo nada más déjame decirle algo a la maestra Evelyn. Me encanta que toda la gente estudie, pero ¿sabe qué he pensado siempre, Evelyn? Algo que hace falta en el mundo, tener buenos albañiles, buenos herreros, buenos campesinos que hayan estudiado su primaria, su secundaria, su bachillerato, pero regresen al campo a dar eso que nos hace falta tanto. O sea, no quiere decir que porque sean campesinos o sean herreros, albañiles, tengan que no saber tomar una Divina Comedia o un Quijote. Lo pueden hacer en la noche cuando terminaron de trabajar, pero esa gente es muy necesaria. ¿Y cómo se hace? Formando escuelas para ellos. Me recuerda mucho... que sepa en ninguna parte del mundo. Su comentario me recuerda mucho a lo que hizo el maestro de América, que mandó 4 tipos de maestros cuando realizó su campaña de cultura, donde enviaba un maestro que enseñaba arte, que enseñaba a trabajar el campo, y también envió obras de la literatura universal para que estas personas que trabajaban en el campo también apreciaran el arte, ¿no? Y creo que necesitamos un nuevo maestro de América, porque yo creo que así debería de ser justamente la educación. Porque sabes, usted, maestra. Educar sí, que gocen el arte, que gocen una buena película, un buen cuadro, pero no todos están para una profesión, no todos estamos para una profesión. Todos pero yo creo que hay que equiparar ahí también, sí, es valiosísimo ese trabajo y tal vez no existe la profesionalidad, ¿no? Por ponerlo entre comillas, son necesarios. Y es que, ¿sabes qué pasa, Estefano? Que traemos una memoria universal, que viene de todo lo que han sido los de nosotros. Entonces, aunque queramos, ¿cuántos doctores, sus hijos son doctores? Pero no es pues, es porque ya traen una memoria universal, ya traen el aprendizaje de toda una generación. Y antes el campesino seguía lo de su papá, pero a ver, come una papaya, una sandía de los campesinos anteriores y come una de ahora. Yo creo que algo muy válido sería, algo muy válido sería unas buenas escuelas en el campo y profesionalizarlas. En las cosas manuales. Algo muy claro, México está en los últimos lugares PISA, o sea, nuestro nivel de educación en el mundo es paupérrimo, es de vergüenza, ¿sí? Entonces, discúlpeme lo que voy a decir, aquí es censura cero, y eso es culpa de los políticos y gobernantes patanes, buenos para nada, que se han dedicado a enriquecerse, que han perdido la noción de lo que es el servicio público y son servidores para sí mismos. A ver, córtamelo, Estefano. Ámate, por favor, Luigi. Estefano se fue a llorar un rato y regresó. No, es que ya le habló el gobernador. Sí, ya nos van a censurar. El día que tengamos gobernantes responsables, nuestro nivel de educación va a ser otro, nuestras oportunidades de trabajo van a ser otras, nuestros salarios van a ser otros. Mientras sigamos votando por pejejitos y por pejejotes, ¿sí? No vamos a llegar a ningún lado y esa es la realidad. Y no puede haber gobierno neoliberal. De hecho, concuerdo con el maestro Luis Miguel. Hablamos de que México también lidera en cuestión de corrupción. Entonces, si existe corrupción, no existe la correcta repartición Evelyn, del dinero. También tiene que cambiar dos cosas, y ya lo había dicho la señora Enrica adecuadísimamente.
no nada más tiene que cambiar el gobierno, tenemos que cambiar los ciudadanos. Somos que votamos. Es al unísono, al unísono. ¿Y cómo logramos eso, Gildardo? Nosotros somos los culpables de tener esos gobernantes. Esa es la realidad, Esa es la realidad. Aquí entraremos en polémica. Cada sociedad se merece los gobernantes que tiene. Y nosotros hablamos de la corrupción y nosotros somos los primeros corruptos en la calle. Le damos al tránsito, vamos al ayuntamiento para abrir un negocio y le damos una lanita al de comercio. Esa aceleración. Todo eso, exacto, una aceleración, exactamente, pero es corrupción, Estéfano, como quiera que sea, cuando nos sacudamos toda esa basura que tenemos, entonces posiblemente haya una luz en la lontananza, porque ahorita nosotros tenemos de manera inalienable e imprescriptible la voluntad, el deseo y el derecho de cambiar a los gobernantes. Eso es un hecho a nivel constitucional, es la soberanía. Sin embargo, no vamos a tener gobernantes de alto calibre si no cambia la misma sociedad. Tenemos que crear una sociedad mucho más avanzada, mejor educada, para que haya una palestra en lo político adecuado, porque ahorita volteamos para un lado y son unos corruptos, y volteamos para el otro y otros corruptos. Es cierto, Gildardo, pero fíjate, esto se va a lograr en la medida que el mexicano se cultive en artes, en ciencia, tecnología, bla, 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 para que pueda tener esa perspectiva. Y en lugar de salirnos a buscar chamba a Estados Unidos o los más ambiciosos irse a Europa, ¿sí? Nos quedemos en México a luchar por nuestro país. De manera honesta. Panelistas, me deben 7,000 pesos cada uno de ustedes. Ya pagué boleto de avión para irnos a Alemania. Ya en este momento. La próxima transmisión de Censura Cero. En Alemania, en vivo, en directo. Oye. Dime, Gil. Oye, aunque... Sí, claro. Sí, no. No, vámonos. Digo, es que aunque sea ahí donde decíamos, ¿no? En lo de la basura, Basomeche, imagínate. Claro, no, ya me vi. Salen al día como con 800, que voy a agarrar. Como con 800 o 1,000 euros, imagínate, diarios. Sí, es una la nota. Bueno, vamos a conclusiones finales, por favor. Empezamos con Gildardo. Dinos, ¿qué concluyes? Pues bueno, mira, con respecto de la fuga de cerebros, me fui con lo de derecho. Pues bueno, la realidad es apabullante. Tenemos que en el 2005 se fueron alrededor de 411,000, 412,000 personas a estudiar el doctorado principalmente. Para el 2010 ya eran 1,025,000 personas las que se habían ido, y pues ahora debe ser una cifra superior. Vamos a pasar por un momento muy difícil, muy complicado después de esta pandemia. Vamos a venir con una desaceleración terrible en la gran mayoría de economías del mundo, que no va a haber para dónde correr. Ahora no va a haber para dónde fugarse, porque aquí va a estar terrible, pero también en Europa va a estar terrible, en los Estados Unidos, en Canadá. Entonces vamos a ver posiblemente un freno a esta fuga de cerebros en este año, pero por esta situación, no porque estemos corrigiendo nada. Aquí lo que se trata es, como ya se dijo, de incentivar a los estudiantes, de que el gobierno haga su trabajo junto con la iniciativa privada, que hagan políticas de la mano para tratar de captar que la ciencia y la tecnología sea otra vez o por primera vez algo importante en nuestro país, para que se queden aquí los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Vamos a leer unos comentarios de la gente antes de seguir con las conclusiones del panel. Leemos a Patricia Pérez Sánchez, a la cual le mando un abrazote. Dice, para que los mexicanos crezcan en cultura general, los que ahora somos adultos debemos promover esa cultura y las artes como lo que necesitamos como seres humanos, no como entretenimiento y pérdida de tiempo. También nos dice que es un círculo vicioso que debemos romper, mejorar la educación para quitar la corrupción, mejorar la inversión y entonces mejorar a los profesionistas. Sin embargo, para mejorar la educación hay que incentivar a los docentes y directivos, sobre todo en el sector
público. Dice Beatriz Contreras, para poder tomar una decisión inteligente en cuanto al voto es necesario tener una buena educación, la cual comienza en clase, en casa, en clase. Somos maestros, ¿verdad? Somos maestros todos nosotros. Oye, Estefano, nada más por último, yo Sí, estoy Gil. muy de acuerdo en que hay que incentivar a los maestros, ¿eh? Ahí Sí. como para que se oiga. A ver, lo repitamos todos al mismo tiempo. Incentivar, Hay que incentivar a los maestros. Pues sí, nos conviene. Vamos a ver. Ángelo, te hablan, Ángelo. Maestro Ángelo, por favor, pasar a la caja. Evelyn de Miranda, a ver, Enrica. Yo me quisiera ir más atrás y mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero algo que está fallando en la educación el día de hoy somos las mujeres. Somos las mamás de casa, que permitimos que los niños, con tal que no nos den lata, estén horas y horas en la televisión. Claro. Que no nos sentamos con ellos a leer un libro, que no hacemos un juego de mesa, aún un juego de barajas, como claro. Se hacía antes. Claro. Los matrimonios mal avenidos, que no saben aguantar una familia. Mil cosas que de veras la primera educación es en la casa. Yo siempre comento que una de las cosas que deberíamos tener los seres humanos es, si no podemos y no todos tenemos el don de educar a un hijo, no los tengan. Claro. Pueden casarse, pueden tener su pareja, pero no traigan al mundo a quien de la mano van a llevar hasta su profesión. Correcto. Porque yo recuerdo mucho que me platicaban, y me parece que era Mies van der Rohe, un arquitecto muy famoso, que cuando su mamá estaba embarazada, se dedicó a hacer construcciones con blocs, a leer libros de arquitectura, desde que estaba embarazada. Terminó siendo uno de los mejores arquitectos del mundo. Si hoy las mujeres embarazadas tienen que pelear porque el marido tiene un amante, porque en el trabajo esto, porque el otro, por lo de más acá, lo de más allá, ¿qué viene de ese niño que se está formando? Una desgracia. Y aunque luego como maestros quieran corregirlo, es imposible. Mi mensaje a las mujeres de hoy que van a formar una familia, si verdaderamente sienten que pueden tener un hijo, adelante. Si no, cuídense mucho. Hay sobrinos, hay niños de amigas que necesitan el apoyo, pero solamente comprométanse si va, claro, te puedes morir, hay mil cosas en el camino, pero comprométanse cuando sepan que van a acariciar, que van a decirle te quiero, que van a apapacharlos, que van a decirles que son importantes para ellos y van a guiarlos desde la primera tarea. Si no es así, señores, no importan maestros, no importan maestrías, no importa gobierno, no importa empresarios. La mujer vino al mundo preparada para dar un ser. Es un compromiso muy grande. Tómenlo o déjenlo. Muy bien, muy bonita conclusión. Le voy a decir a mi mamá que está pasando frente de mí. Mamá, ¿ya escuchaste? Por favor. Amor, por favor. Doña Enrica, ¿será correcto que regrese la chancla y el cinturón? No, sí. No, está mi mamá enfrente de mí, por favor, no hagan eso, por favor. Me está diciendo que sí. No, sí. Por favor. Mira, Gildardo, yo nunca le pegué a mis hijos, pero si tú los escuchas hablar, los 5 te van a decir, mis papás fueron estrictos. Y el ser estrictos son tonterías. No vayas a la mesa en camiseta, sino con camisa. No te levantes de la mesa hasta que te den permiso. Báñate en la mañana y báñate en la noche. Claro. O sea, son reglas mínimas, sentados a hacer la tarea, esto, lo otro. O sea, son reglas mínimas. Tía, no le des ideas a mi mamá, por favor. O sea, todavía estoy en Yucatán, aquí me van a tundir. Espérame, tía, espérame. Por ahí me decía Pepe que era usted ruda.
Un saludo a mi madre que me acaba de decir que me faltó más disciplina. No sé por qué lo digan, no lo sé por qué. Evelyn de Miranda, tu conclusión. A todos nos faltó más disciplina, pero... Evelyn, dinos. Bueno, pues yo manteniéndome con la idea de que no nos deben de cortar nuestros sueños. Si tú un día escogiste tu licenciatura, como muchas veces ocurre, y aquí el maestro Gildardo y el maestro Luis Miguel me van a dejar mentir, siempre cuando ingresamos a la licenciatura de Derecho nos preguntan por qué escogimos la carrera. Y de todo el grupo de futuros abogados, todos o la gran mayoría, que para cambiar México. Cuando hacen la misma pregunta, ya en el último semestre, ya más de la mitad ya cambió de perspectiva. A cobrar mucho. Yo les hablo desde el lado de los abogados porque es mi primera licenciatura, licenciado en Derecho. Sin embargo, yo creo que todos alguna vez nos despertamos, escogemos la licenciatura que deseamos cursar para de eso vivir en un futuro y lo hacemos motivados por el deseo de generar un cambio. ¿Qué pasa? Que en el trayecto nos topamos con tantas irregularidades que esa motivación se pierde. Entonces yo los invito a que no dejen que les corten esos sueños. Si tú quieres cambiar a México, pues tú mantente en esa línea. A mí me pasa mucho que, bueno, yo me jacto y a lo mejor he tenido fallas, pero hasta el día de hoy me jacto de ser una persona muy honesta, tan honesta de que me dan un peso de más en el cambio y así haya yo caminado 2 cuadras, me regreso a dar ese peso. Muchos me han tachado de, ay, qué estúpida eres, ¿no? Me han dicho, ¿por qué no te llevaste ese peso? ¿Te pudo hacer falta? Bueno, yo tengo esa idea de que incluso ese peso sirve. Cuando a mí me ha tocado perderlo o me ha tocado ser yo la que estoy en ese papel, a mí no me lo han devuelto. Y entonces hay mucha gente que me dice, ¿ves? ¿De qué sirve que tú sigas siendo una persona honesta si cuando a ti te sucede no te devuelven tu cartera, no te devuelven el dinero? Bueno, son ellos y es su educación. Pero pues es que la educación tiene que ser unilateral. Ajá, ¿no? Y mi honestidad es mía. Entonces, bueno, pues yo soy quien está aportando ese granito de arena. Imagínense si muchos aportáramos estas buenas acciones, haríamos esta cadena tan bonita donde los buenos iríamos sumando y seríamos más. Entonces yo me quiero despedir con esta reflexión y una frase de una película que me encanta, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, porque hablábamos que la fuga de cerebros no es únicamente en ciencia y tecnología, sino también en arte. Y realmente lo han hecho a un lado. Se habla de fuga de cerebros solamente de ciertas carreras y no hablamos de que un artista también es una fuga de cerebros. Entonces, esta frase dice, la medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería son carreras nobles y necesarias para sostener la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo y el amor son las cosas que nos mantienen vivos. Muchísimas gracias, fue un gusto estar con todos ustedes. Qué bonita conclusión, Evelyn, y citaste una de mis películas favoritas que como docente tenemos que tener nuestro arsenal de películas. Luis Miguel Pérez Duarte, su conclusión. Claro que sí. Miren, yo quisiera un mensaje especialmente a los jóvenes estudiantes, a los alumnos. Esfuércense lo más posible, traten prepararse lo más posible y no importa que no tengamos un gobierno que nos proporcione los medios para conseguir los trabajos soñados, ni que nuestras empresas estén preparadas para detectar los talentos. Si una persona se prepara, va a ser capaz de ese ingenio, de esa chispa que sale de nuestro maravilloso cerebro, nos permita crear y diseñar lo que nos va a hacer felices. No necesitamos irnos a ningún lado, se los garantizo. Y se los digo yo que me fui muchos años a vivir a los Estados Unidos y un día decidí regresar a mi patria. ¿Y saben qué? Por mucho dinero que gané en los Estados Unidos, aquí en México soy feliz, estoy realizado y me siento un ser humano productivo. No soy solamente un peón que produce dinero. Aquí soy un ser humano que me siento respetado y querido. Y eso se logra simplemente tratando y esforzándose cada día de ser mejor. Ese es el mensaje que yo quiero compartirles a todos. Es un mensaje fuerte en el punto de vista yo como joven, porque ya no estoy tan joven, ya estoy medio pastelón también.
como joven es impresionante porque yo en la mañana pensaba en irme a Harvard, en irme a Oxford, salir de aquí de esta prisión que yo llamo prisión en este momento, por la situación que veo política, social y económica. Pero creo que tenemos que cambiar el chip. Leyendo a Carlos Alexei aquí en los comentarios, dice, es que mientras México sea un país tercermundista, las oportunidades laborales y económicas siempre serán poco atractivas. Y lo que todos buscamos es una buena vida laboral y económica. Por eso la gente opta por mejores oportunidades. Y sí, un país te puede brindar ese camino, pues adelante. Yo estaba de acuerdo con él, pero después de escucharlos a ustedes con su experiencia, creo que no. Creo que tenemos que aportar nuestro grano de arena, como decía Evelyn, pero hacerlo real y tangible, empezar movimientos, empezar a buscar becas, cambiar nosotros como maestros, como padres, como hermanos, como familia mexicanos. Yo conté alguna vez en el programa el chiste del cangrejo. Hoy los invito a que no seamos el cangrejo mexicano, el cangrejo del que tanto narraba Hugo Sánchez, sino que seamos gente que construye y construimos todos para crear una sociedad mucho mejor. Esto fue Censura Cero. Acuérdense que estamos aquí siempre para aprender, para enseñar y sobre todo para crecer. Que tengan todos una excelente noche. Esta es una emisión de crítica social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.